Bueno, pues la NOM 001 C de 2012 nos habla sobre, más bien es la norma oficial mexicana que regula las instalaciones eléctricas en baja tensión, estableciendo requisitos técnicos para que sean seguras, eficientes y confiables. El objetivo, pues, es establecer las condiciones necesarias para el diseño en instalaciones de sistemas eléctricos que protejan la vida de las personas, los bienes materiales, los equipos eléctricos, las instalaciones. También busca prevenir las descargas eléctricas, los cortocircuitos, los incendios, sobrecargas y fallas eléctricas. Es decir, tiene como objetivo garantizar instalaciones eléctricas seguras mediante reglas técnicas obligatorias en México. Después, su origen fue emitida por la Secretaría de Energía, la CENER, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012. Surgió por la necesidad de actualizar normas anteriores e incorporar nuevas tecnologías y mejores prácticas basadas en códigos internacionales como el NEC. Pues esta norma nace para modernizar y mejorar la seguridad de las instalaciones eléctricas en México. Después pasamos con el cálculo de conductores eléctricos en baja tensión. Esto sirve para seleccionar el calibre correcto del cable que soportará la corriente sin calentarse. Se consideran la corriente eléctrica, el voltaje, la distancia, el tiempo de carga, el material del cable, la temperatura y la caída de tensión. Y la fórmula monofásica, pues para calcular la corriente se calcula mediante la diferencia entre la potencia sobre el voltaje por el factor de potencia. Por ejemplo, si tenemos 5000 watts a 220 volts, entonces la intensidad es de 22.7 amperes. Y pues se selecciona un conductor que soporte más de esa corriente. Ahora, la caída de tensión pues es la pérdida de voltaje en el cable al transportar la corriente. Por ejemplo, salen 220 volts y llegan 212 volts. Entonces la caída de tensión es de 8 volts. Porque pues se resta lo que sale menos lo que llega. Lo máximo es de 3% en circuitos derivados y el máximo es de 5% total. La caída de tensión ocurre por la resistencia del conductor y afecta el funcionamiento de los equipos. Ahora pasamos con los artículos. El artículo 110, que nos habla sobre los requisitos generales, pues habla de la instalación correcta de equipos eléctricos. Incluye equipos aprobados, la instalación segura, el espacio de trabajo, la identificación de tableros y la protección contra contacto accidental. El artículo 110 establece reglas generales de seguridad para instalar equipos eléctricos. El artículo 210, por su parte, nos habla de los circuitos derivados, que son los circuitos que alimentan contactos, lámparas y cargas finales. El 210.19 nos habla sobre los conductores, que deben soportar la cargas continuas al 125%. El 210.20 nos habla sobre la protección. En los interruptores y fusibles deben proteger conductores y carga. El 210.21 nos habla sobre los contactos. En este caso, la capacidad del contacto según el circuito. El 220.23, por otra parte, nos habla sobre la carga máxima, y es que no debe excederse la capacidad del circuito. El 210.52 nos habla sobre los contactos en vivienda, y pues aquí es más bien sobre la ubicación mínima de contactos en casas. El 210.8 nos habla sobre la protección GFCI, que es la protección en áreas húmedas. ¿Qué son las áreas húmedas? Pues bien, son los baños, la cocina, el exterior, la lavandería, que precisamente pues son los lugares donde corre el riesgo de haber un contacto directo con el agua. Y pues nada, el artículo 210 regula los circuitos derivados, los contactos y las protecciones. El artículo 215 nos habla sobre los alimentadores, que son los conductores que llevan energía del tablero principal a subtableros, y se calculan considerando la corriente total, la caída de tensión y la protección. Los alimentadores distribuyen energía principal hacia otras áreas. El artículo 220 nos habla sobre el cálculo de cargas, y pues este sirve para calcular la demanda eléctrica total. Se aplica tanto en las casas como en los comercios y en las industrias. Y este pues permite seleccionar la acometida, los alimentadores también, y también los interruptores. Y pues sabemos que el artículo 220 determina cuánta energía requiere una instalación. El artículo 250, por otra parte, nos habla sobre la puesta a tierra, que protege a personas y equipos mediante tierra física, lo que incluyen las varillas de tierra, los conductores de tierra, la unión de partes metálicas. El 250.19 nos habla sobre la identificación de conductores puestos a tierra.
La puesta a tierra, pues bien, reduce riesgos de choque eléctrico y fallas. El 300 nos habla sobre los métodos de alambrado, que son las reglas para instalar las tuberías, las canalizaciones, las cajas y los empalmes. El 300.15, nos habla sobre los empalmes solo dentro de cajas aprobadas. El artículo 300 en sí regula la forma correcta de instalar cables y conexiones. El 310 nos habla sobre la selección de cables según la opacidad, la temperatura, el tipo de aislamiento y su agrupamiento. El 310 ayuda a elegir correctamente los conductores eléctricos. Y pues ya, son todos los artículos. Y ahora la NOM 001C de 2012 pues es fundamental porque garantiza instalaciones eléctricas seguras, eficientes y confiables, protegiendo a las personas, a los equipos y a las edificaciones. Ahora pasamos con los ejercicios. El número 1 nos dice que un laboratorio de ingeniería alimenta una carga de 5000.5 kW a 220 volts monofásico. Entonces la distancia entre el tablero general y la carga es de 48 metros. Entonces la intensidad es los 5500 sobre el voltaje, que son 220, por el factor de potencia, y nos da que la intensidad es de 27.7 amperes. Y la sección transversal pues es 2 veces la raíz de 3 por la distancia, que es de 48, por la intensidad 27.7 sobre 3 veces el voltaje, que son 220. Y eso nos da como resultado 6.978 milímetros cuadrados. El 2 es un motor trifásico de 5 caballos y opera a 220 volts, y la distancia es de 65 metros. Entonces la intensidad es de 18.83 amperes, la sección es de 6.42. Y ahora el 3 nos dice que un taller tiene una carga total de 8 kilowatts a 220 volts. La línea tiene una longitud de 75 metros. Entonces la intensidad es de 40.40 amperes sobre, la sección es de, se divide 2 veces la raíz de 3 por 75 sobre 3 veces el voltaje, 220. Y también tenemos que calcular el área. Entonces es pi por 8.8 sobre 4 elevado al cuadrado. Y el área es de 60.82 metros cuadrados. El 4 nos dice que el barco de pruebas consume 3.8 kilowatts a 127 volts y la longitud es de 52 metros. Entonces la intensidad es de 3800 volts, 38.000 sobre 127 por 0.9, y nos da que la intensidad es de 33.24 amperes. Y la sección es de 15.715 milímetros cuadrados. El 5, ahora el sistema de climatización consume 6.5 kilowatts a 220 volts, es trifásico y la distancia es de 58 metros. Entonces la intensidad es 31.31 amperes, la sección es de 9.531 milímetros cuadrados, y se utilizan 3 conductores calibre 6 HW, un conductor calibre 8, y el 6 nos dice que una carga resistiva de 10 kilowatts trabaja a 220 volts, la longitud del circuito es de 900 metros. La intensidad ahora es de 50.5 amperes, la sección es de 23.85 milímetros cuadrados y el área es de 83.32 milímetros cuadrados. El ejercicio 7 nos dice que un equipo de soldadura consume 4.5 kilowatts a 220 volts y la distancia es de 40 metros. Entonces la intensidad es de 22.72 amperes, la sección es de 4.76 milímetros cuadrados y el área es de 15.90 milímetros cuadrados. El 8, el compresor eléctrico de 7 caballos, opera a 220 volts a 68 metros de distancia. La intensidad es de 26 amperes, la sección es de 9.2 milímetros cuadrados. El 9 nos dice que una planta piloto consume 12 kilowatts a 220 volts y con una longitud de 100 metros. Entonces la intensidad es de 60.60 amperes, la sección es de 31.806 milímetros cuadrados y el área es de 83.32 milímetros cuadrados. Y el 10 nos dice que el centro de cómputo de mando de 4.2 kilowatts a 127 volts y 36 metros de distancia. Entonces la intensidad es de 36.74 amperes, la sección es de 12.025 milímetros cuadrados.